Bienvenidos a la casa. Al 6, si lo encontró dice amén. Después tenemos que pasar al final 3 cositas. Del 1 al 6. Dice, Pablo dice, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuántos se acuerdan de aquel coro que cantábamos acá que decía, somos uno, en Cristo somos uno? ¿Cuántos se acuerdan? Somos uno, uno solo. Según el coro, ¿cuántos somos acá? Dígalo, dígalo. Somos uno. ¿En qué? Como dice el coro ha sido sacado de este texto. Tenemos un mismo espíritu, el Espíritu Santo, que, como dijimos al principio, yo tengo un espíritu, usted tiene otro espíritu que forma nuestra personalidad. Pero al estar en nosotros el Espíritu Santo, todos tenemos el mismo Espíritu de Dios. Entonces somos uno en espíritu. Luego tenemos la misma fe, según esta palabra. El mismo bautismo, el mismo Padre de todos nosotros. Y entre todos, dice aquí, formamos un cuerpo. La mayoría de los antiguos acá en la iglesia saben que la iglesia es el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Entre todos formamos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo. Y un cuerpo funciona a favor del cuerpo. Todos los miembros funcionan a favor del cuerpo. Todos responden a la misma cabeza. ¿Quién es la cabeza del cuerpo de la iglesia? Cristo. Muy bien. ¿Todo me va siguiendo? A ver, el que no entienda diga amén. Bueno. Según este texto, nosotros tenemos que funcionar en unidad y coordinación. Diga, unidad y coordinación. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo espíritu y la misma cabeza. Llega a decir la Biblia que cuando uno comienza a escuchar la palabra de Dios, termina pensando como Cristo. Y entonces el apóstol Pablo dice, ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted dice, no, esto me queda muy grande a mí. No, cuando usted comienza a pensar como piensa Dios, usted está teniendo la mente de Cristo. ¿Amén? Bueno. Ahora, hermanos, al estudiar un poco, yo antes de venir acá tuve que entrar en internet y estudiar un poco. Yo no soy médico, lo que voy a decir lo voy a tener que leer. Porque algunas cosas me quedé maravillado de lo que yo encontré sobre las células. Yo creí que las células del cuerpo, bueno, eran algunas poquitas células que funcionaban por aquí y por allá. Pero nunca me imaginé lo que iba a encontrar. Nuestro cuerpo es un cuerpo celular. Creo que la idea de tener una iglesia celular es una idea de tener una iglesia como cuerpo. Y si queremos tener una iglesia como cuerpo, vamos a ser bien bíblicos. Porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Amén?
Qué amén tan lánguido. Mire, lo que encontré, el médico que estaba explicando en internet, hay varios médicos, pues tomé uno que era el más práctico, dice, nuestro cuerpo se compone de 50 billones, con B de bandera, billones. 50 billones de células que se dividen en 250 diferentes funciones según la célula. Es decir, aunque son 50 billones, hay 250 diferentes células entre las 50 billones que funcionan en diferentes formas, pero que todas responden al mismo cuerpo. Mire la coordinación. Al mirar esto yo digo, ¿cómo puede ser que los médicos no puedan encontrar a Dios? Este cuerpo lo tiene que haber creado una mente superior. No me diga que venimos del mono porque me pego un tiro. Mire, tenemos células en el sistema nervioso llamadas neuronas. ¿Vio cuando dice tengo las neuronas achatadas? Tenemos células en el sistema óseo, en el sistema, los huesos. Tenemos células en la sangre. Cuando usted se hace un análisis de sangre, yo un día le pregunté al médico, por acá entiendo algo de lo que leo, doctor, pero acá esto de leucocitos y monocitos, no me diga que monocitos viene de mono. Y me dice el médico, ¿para qué le voy a explicar si no lo va a entender? Estas son células. Y ahora, al mirar en internet, dice que los leucocitos y los monocitos son células que están en la sangre y que trabajan en el sistema inmunológico para que no nos enfermemos, viven defendiéndonos. Qué bueno, ¿no? Así que desde hoy voy a empezar a orar por mis células. Y mire qué interesante lo que dice acá. Escuche. Las células, está hablando del cuerpo humano, las células, aunque tienen vida individual, porque funcionan como un pequeñito cuerpo, aunque tienen vida individual, responden a un código de patrón genético que las lleva a trabajar en conjunto a favor de la vida del cuerpo. Hay un patrón entre ellas genético, que esto tiene que ser espiritual, lo cual las hace responder una a la otra para trabajar en conjunto, aunque cada una tiene diferentes funciones. Y muchas funcionan de la misma manera. ¿Para qué? Para llevar un trabajo en conjunto a favor de la vida del cuerpo. Está brava la cosa, Un médico dijo hace unos cuantos años a una hermana que trabajaba instrumentista acá, no puedo entender o no podemos entender, la ciencia no puede comprender por qué el ser humano muere. Porque se renueva cada 7 años, se renuevan todas las células y es una persona nueva. ¿Qué quiso decir? Que el hombre ha sido creado para no morir. ¿Por qué se muere? No pueden entender. Usted sabe por qué se muere. Recuerde estas palabras que Dios le dijo a Adán y Eva. Porque el día que comieres de ese fruto, moriréis. La desobediencia hizo que entrara en nosotros la muerte. Pero el Señor Jesucristo ha hecho un plan con su Padre y Él vino a rescatarnos. Y ahora nosotros tenemos el ADN de Cristo, espiritualmente hablando. Y el apóstol San Pablo dice, aunque este cuerpo se deshiciere, espiritualmente cada día me renuevo de día en día hasta llegar a la plena gloria del Señor.
Así que ahora no me diga que no, lo que pasa es que yo vengo así porque mi abuelo, no, olvídese, usted tiene otro ADN, ahora tiene el ADN de Cristo. Características y funciones de las células. Ahora usted va a entender por qué en la iglesia a los grupos que trabajan en las casas para ganar almas, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, sean hombres, sean mujeres, ¿por qué se les llama célula? Siempre y cuando tenga estas funciones, porque dijimos el otro día, puede haber células que son grupos, la mayoría de las células son grupos, pero no todos los grupos son células. ¿Por qué? Porque no funcionan como células. La función de una célula en el cuerpo, mire qué parecido a lo que nosotros intentamos hacer para el reino de Dios. Primera característica y función. A. Crecimiento y multiplicación. Es decir, la célula en el cuerpo crece y se multiplica. Es lo principal. El médico dio una aclaración, yo la mengué, puse lo más chiquito. Las células crecen y se dividen, ampliando su función en una célula idéntica a la original. Es decir, ¿vio cuando yo les digo, hermanos, cuando ustedes ya son 12 o 15, hay que dividirla la célula porque se pierde el sentido? Ya no es una célula para ganar almas y hablarle al nuevito, ya se transforma en un culto eso. Y el culto ya lo tenemos acá. La célula es para crecer y multiplicarse. Si no crece y no se multiplica, está muerta o está enferma. Primera entonces característica en el cuerpo de la célula funcional, crecimiento y multiplicación. La segunda característica es nutrición, se nutre. Mire cómo funciona esto. Dice el médico, eliminan los elementos de desecho, lo que no les sirve, y selecciona las sustancias nutritivas, rechazando lo malo y tomando lo bueno para el cuerpo. Esta palabra nutrición quiere decir que tiene la capacidad de absorber lo que necesita y rechazar lo que no es bueno. Es justamente lo que nosotros tratamos de hacer con las almas, que rechacen el pecado y acepten la palabra de Dios, que es vida. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Una vez que conoces la verdad, ¿qué haces con la mentira? Por supuesto, acá tiene toda una explicación de los desechos, que la célula lo manda a la cloaca, y la cloaca es el intestino, pero no se lo voy a explicar. Si no, algunos de ustedes van a salir vomitando para el lado del baño. Tercera característica y funcionalidad. La célula en el cuerpo se interrelaciona. Qué interesante. Tiene interrelación con las demás células. Se comunican entre células por medio de señales químicas llamadas hormonas neurotransmisoras. Cuando hay organismos extraños que quieren entrar en las células para enfermar y matar. Así que mire, se comunican entre ellas, las células en el cuerpo, y decir, cuidado que acá hay un bicharraco que se quiere meter. Y según el médico, las demás células que están más cerca vienen para ayudarle, para sacar el cuerpo extraño. Si usted va siguiéndome, acá está hablando en forma del cuerpo humano, pero si usted va siguiéndome, usted se da cuenta que es como tiene que funcionar una célula espiritual. Y por último, primero es crecimiento y multiplicación. Segundo, nutrición. Tercero, interrelación, se intercomunica. Y luego, lo último, dice evolución.
La palabra evolución acá el médico la presenta como que forma cada vez más anticuerpos, más potencia para luchar, se hace más fuerte, evoluciona. ¿Vio cuando dicen que los mosquitos han evolucionado y ahora no le hace nada el Fuji? Le tiran Fuji y los mosquitos hacen... Bueno, evolucionaron. Tomaron, no sé cómo le llaman, pero lo rechazan y usted le tira Fuji y hacen gárgara. Evolucionan, dice, cambian en crecimiento funcional, maduran. Esto es lo que dice el médico. Y pueden ser en modo positivo o negativo. Digo, hasta esto. Porque a veces en las células de la iglesia empiezan a crecer, se hacen fuertes, y el hermano mayor dice, no vamos más, está con la iglesia general, hagamos nuestra propia iglesia. Entonces se hace fuerte para lo malo, se separa y después otro problema más. Esas almas se pierden porque se desprenden del cuerpo. Así que la evolución produce bueno de acuerdo de la cabeza del hermano mayor o de alguno que se le metió algún bichito. Ahora, mire cómo sigue esto, lo voy a volver a leer de nuevo. Evolucionan, cambian en crecimiento funcional, maduran, y pueden ser de un modo positivo o negativo. Y luego dice, pero al tener la capacidad de selección, ¿se acuerda que decía al principio que tenía capacidad de selección? Selecciona lo bueno, rechaza lo malo. Pero al tener la capacidad de selección, se quedan con lo positivo y lo negativo lo mandan a desecho, es decir, a la cloaca. Esto quiere decir que la célula se protege. Yo recuerdo que cuando hicimos el sistema, hace unos cuantos años para atrás, no recuerdo cuánto, pero más de 10 hace, cuando arrancamos con el sistema de células, yo le dije a los hermanos, vamos a trabajar de una manera en grupos que nos vamos a cuidar, vamos a evangelizar y nos vamos a hacer fuertes. Sin saber todo esto, así que ahora nos estamos perfeccionando. ¿Amén? Repito las 4 características de las funciones de las células en el cuerpo. Crecen y se multiplican, se fortalecen, se nutren, se interrelacionan con las demás células y evolucionan. Van tomando conocimiento y ahora le pegan una cachetada al diablo. Primero son nuevitos, pero después guarda la tosca, ¿no? Ahora entendemos por qué a los grupos que tenemos por las casas les llamamos células. Hola. Porque las células crecen, se multiplican, se nutren, se intercomunican y se protegen. A veces nos protegemos tanto que llegamos a tener problemas. Pastor, me quiero cambiar de célula porque me siento mucho mejor con el hermano tal. Tiene bigote, me gusta más. De pronto hay 2 hermanos mayores que están peleando. Digo, ¿qué pasa? ¿Que esta alma es mía? No, porque yo la gané. Pero yo la bauticé. Estas cosas suceden en las mejores familias. Pero en nosotros no, porque trabajamos para el Señor. Y leíamos en la palabra que tenemos que trabajar en amor, en unidad, porque tenemos un solo espíritu. Y el Salvador es uno solo, se llama Señor Jesucristo. La iglesia unida entonces forma un cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Y el cuerpo tiene una cabeza, no 2 ni 3 porque es un monstruo. La cabeza es Cristo. Y el Señor usa al pastor general, en este caso el morocho que tienen acá, como neurona principal para, ¿cómo le podría decir? Porque es un trabajo profético el que hace el pastor. La profecía
no informa, aclara lo que Dios ya le viene diciendo a la persona. El profeta del Antiguo Testamento hablaba a la gente que no tenía el Espíritu de Dios, así que solamente estaba en el profeta. Pero ahora el Espíritu de Dios está en la iglesia. Por eso no se le llama profeta, se le llama pastor ahora. Entonces, muchas veces usted se sienta ahí y el que está predicando acá empieza a predicar y usted está sentado ahí y dice, pero ¿cómo puede ser que esté diciendo todo lo que hoy hablé y pensé durante el día? Muchas veces le ha pasado esto, ¿o no? Otras veces usted se sienta con una inquietud porque estuvo hablando de un tema, le falta algo y justo el pastor que está hablando le empieza a clarificar lo que usted necesitaba saber. ¿Por qué? Y porque le está confirmando lo que él le está hablando. Porque Dios está con nosotros. El pastor no es un teólogo, sino que trata de explicar la teología y traerla a la práctica para que el pueblo la pueda entender. Es decir, la Biblia es muy clara en Apocalipsis cuando dice que él entra por el pastor, por la cabeza, porque podría entrar por muchas formas el Señor, pero entra solamente por una forma, porque si no sería un lío terrible. Así que él entra por el pastor. Usted va a leer en el Apocalipsis que dice, dile al ángel de la iglesia. El ángel es el mensajero, el pastor, que diga esto a la iglesia, que diga lo otro, que ta. Y lo que tiene que decir es algo que la iglesia está viviendo. Entonces, somos un cuerpo, la cabeza es Cristo, el Señor habla por el pastor y la iglesia a partir del 15 de marzo va a ser una gran célula que se junta en los cultos acá y después se va por distintos lugares y sigue funcionando como célula. Cuando las células están todas juntas, formamos el cuerpo. Cuando las células están trabajando en las propias casas, por donde estén, en las canchas, en donde estén, en los cafés, trabajando para ganar las almas, es una célula que está trabajando para el cuerpo, pero no está en ese momento toda junta, pero está funcionando para el cuerpo. Cada célula tiene vida propia. Tal cual como dice la célula del cuerpo. En el caso nuestro tiene un líder, el líder sería un mentor, a la vez es un asistente del pastor y un asistente de la célula. Tiene un hermano mayor que ministra y que dirige la célula y tiene colaboradores que visitan, animan, cuidan, están trabajando, haciendo un trabajo ministerial. Así que esa célula chiquitita funciona igual que como si fuera la célula grande. Toda la iglesia es una iglesita pequeñita, tiene las mismas funciones, pero tiene un patrón genético que se llama Espíritu Santo, que hace que respondamos todos al mismo cuerpo. Porque la funcionalidad de la célula es que el cuerpo crezca y se multiplique. ¿Cuántos me siguen? Así que recuerde que respondemos a un código de patrón genético, se llama Espíritu Santo, porque tenemos el ADN de Cristo. Todas las células responden a la cabeza. En este caso, ¿quién es la cabeza? Cristo. Pero cada célula tiene una cabecita que es el líder. Que de aquí en adelante, vamos a ver cómo terminamos la reunión mañana, el intento es que el líder tenga dos funcionalidades. Es muy probable que le cambiemos el nombre y vayamos un poco más bíblico. Después se lo vamos a decir, pero el líder va a tener una función de supervisión. Porque nada funciona si no se supervisa. Nada. Esta organización celular tiene un sistema
A ver, ¿para qué sirven los eventos, hermanos? Alguien que me diga. Nosotros tenemos eventos. ¿Para? Quiere decir que los eventos están pensando en la célula. Nos juntamos 3, 4 líderes, hacemos un evento y una vez que las almas que están en el evento se entregan a Jesús, empieza el trabajo ahí. No es que ya está y después está el evento. No. Ahora vamos a estar abocados y vamos a tener un seguimiento y vamos a tener una supervisión para que la célula se multiplique. ¿Cuántos me entienden? ¿Para qué sirve el encuentro? ¿Qué se le enseña en el encuentro a una persona? ¿Se acuerdan lo que se le enseña? Algunos ni se acuerdan, ¿eh? Se deben acordar los que enseñan. El encuentro se le enseñan los fundamentos de la Biblia. El amor de Dios, la fe, el arrepentimiento, el perdón. Es la base de la fe. Así que el evento ayuda a la célula para que se multiplique. El encuentro ayuda a la célula para que se fortifiquen los nuevos. Y luego tenemos el sedín, que a través de no sé por qué y de dónde salió la idea, que el sedín no tiene nada que ver con la célula. No, escúchenme. Yo le cambié el nombre al sedín, porque el sedín, en todos los sistemas celulares, le dicen ABC. Pero el ABC, dígale a una persona mayor, usted tiene que ir al ABC. Le va a decir, ¿por qué no se va a pasear? ¿Yo sabe qué? Tengo una universidad. ¿Qué voy a ir al ABC si yo soy universitario? Entonces, le pusimos unas siglas, SEDIN, que quiere decir Seminario de Educación Ministerial y Doctrinal. Doctrinal y ministerial. No me acordaba. Entonces, el SEDIN tiene todo un año para que la persona estudia y de ahí van a salir los nuevos hermanos mayores. Porque uno de los problemas es que crece, están todas las células para dividirse porque se han crecido y no tenemos hermanos mayores preparados para que sigan ministrando otras células, porque se tiene que desprender. Entonces, al pasar por el SEDIN, la idea es formar personas para que sean hermanos mayores. ¿Amén? Acá hay una diferencia. En el SEDIN le damos la teoría. En la célula tenemos la práctica. ¿Me explico? Es como cuando uno va a un instituto bíblico. Usted va al instituto bíblico, el que sea, el bautista, el pentecostal, el menonita, el que sea. De lunes a viernes, o a usted está estudiando, teoría. El fin de semana lo mandan a una iglesia para que tenga práctica. Porque si uno recibe información y no lo pone en práctica, lo olvida y no le sirve para nada. Si usted come y no trabaja, se vuelve un gordo. Luego está el bautismo. ¿Para qué sirve el bautismo? El bautismo es un testimonio público del que se bautiza, está diciendo, he muerto a la vida vieja y he nacido una vida nueva. Jesucristo me ha dado nueva vida. Está dando un testimonio público de su fe. Por eso dice Jesús, el que creyere y fuere bautizado, el que está dispuesto a dar el testimonio público, será salvo. El que dice, no, porque hace frío este invierno, vamos a esperar el verano. Y después el verano, no, hace mucho calor, vamos a esperar el invierno. Este todavía no es creyente. Luego está el discipulado y el discipulado funciona en la célula. Es todo una organización en el sistema celular. La iglesia celular tiene un solo propósito: ganar las almas para Cristo y multiplicar.